Señores, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos de nuevo a Parlagrafía. En esta ocasión vamos a hablar de comida, de fotografía gastronómica, de cómo se hacen esas fotos que le hacen a uno dar hambre, que lo antojan, que se ven así como que se quiere uno casi babear. Entonces, estamos hablando con Nicolás y con Laura, los dueños y creadores de Food, para que nos comenten cómo se hacen esas fotos, cómo es el proceso de edición, cómo es el proceso de preparación, el casting de alimentos, que era una cosa que yo no tenía ni idea, pero es bastante real. Entonces, vamos a hablar con ellos para que nos cuenten todos esos secretos. ¿Listo? Bueno, muchachos, bienvenidos a Parlagrafía. Qué bueno tenerlos por acá. Es un tema que nunca hemos hablado, pero que sé que es muy importante en la fotografía. Entonces, bueno, tenemos a Laura Franco y a Nicolás Posada. ¿Qué más? ¿Bien o Entonces, no? Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? todo muy bien, Laura. ¿Cómo les ha ido esa cuarentena? Ahorita Nicolás me estaba contando ahí detrás de cámaras que todo el escenario está ahí como muy complejo. Sí, Sí, sobre todo pues por el afortunadamente, público. Qué pena, Nico, dale. no, que afortunadamente hemos tenido pues más trabajo que otros sectores, pero sí, todo está muy afectado, Sobre todo este teniéndonos que público de los reinventar. restaurantes también les ha pegado muy duro y hay unos que con domicilio simplemente no da. Y el hecho del domicilio no ha incrementado como que la gente necesite tener mejores fotos de sus menús o no ha sido como tan directa la cosa. Pues sí, pero también hay como una correlación con las pérdidas que están teniendo, entonces realmente pues como eh, mucha gente que se aventure en este momento a hacer una inversión grande como es una inversión en fotografía profesional, lo piensan ya dos veces. Entonces, Pero más bien igual como una cosa muy balanceada. estas plataformas como Rappi también han pues como fomentado un poco que tienen que tener una fotografía también un poquito mejor, no la tomada con el celular. Entonces eso también ha sido bueno. Antes cuando los restaurantes van a entrar ahí a Rappi, o sea, tienen que cumplir como unos estándares mínimos de fotografía. Sí, Sí, Rappi tiene como una pequeña lista donde especifica como fondo blanco, que se vea el producto completo y un tipo de cositas que sí hay ahí. Uy, esa no me la sabía. Bueno, Sí. pero ahorita hablamos de fotografía gastronómica más en detalle. Hablemos un poquito de ustedes. ¿Cómo empezaron en la fotografía? Por ahí vi que Laura tenía una influencia de las recetas de la mamá y Nico tenía por ahí unas influencias de hip hop y underground. ¿Cómo sí. llegaron a la cámara? Pues a ver, te cuento, yo, la verdad, pues mi papá fue fotógrafo aficionado, mi abuelo fue fotógrafo y le gustaba hacer pues como películas ¿cómo es que llama esa? ¿El video 8 es que es? Eso, Video 8. Y, y mi tío sí es fotógrafo, pues no diría profesional, pues porque él no vive de la fotografía, pero concursa pues en cositas y le va bien. Y un día a mí en la universidad un amigo me prestó una cámara analógica y me dijo, pues me mostró como más, yo nunca pues había disparado y me mostró como más o menos cómo era el maní y trin, eso fue amor a primer disparo. Entonces empezaste con analógico. No, la verdad, yo disparé toda esa tarde pues con la cámara del pelado, me le gasté el rollo. En una ignorancia pues completa porque yo pensaba que eso era re barato y yo no, pues esos rollitos, todo bien. Yo sé que yo por a las 2 horas, yo ahí para me gasté el rollo, no tenés otro. Y el man, ¿cómo? Y ya, menos sabía. Me da vuelta. Entonces yo le pagué pues el revelado a esas fotos, un desastre pues las fotos, pero yo quedé fascinado, pues a mí me encantó como la mecánica de la cámara. Tener la cámara me dio también como cierto sentido de poder, súper bacano, y ahí quedé enamorado. Entonces me fui para el Diamante y compré una Canon ahí, sé que una Rebel XS, y ese fue mi Sí, primer amor, y me duró mucho tiempo la camarita. Y ahí ya que con la fotografía. ya enganchado. Bueno, ¿y Laura qué? ¿Cómo fue ese enganche? Pues para mí no fue como tan obvio, la verdad, porque yo siempre había pensado en estudiar diseño gráfico. De Sí. hecho, empecé en la colegiatura y como al cuarto semestre me di cuenta que realmente no era lo mío. Tuve la oportunidad de salir del país, entonces me fui para España como a darme un año sabático.
por allá, ya como más de hobby, pues tenía la cámara, entonces más de paisajes, pasé unos momentos difíciles, entonces como que también la fotografía ahí entraba Como una a ayudarme un melancolía y o poco. qué. Sí, con esos paisajes tan bonitos, como con esa, la Barcelona por la noche, pues era, uf, era otra cosa. Y sí, como que tristezas y paisajes muy bonitos que se juntaron, por ahí me empecé a meter a la fotografía. ¿Y te tocó Ya alguna estación en particular, otoño, invierno o algo así? varias, porque estuve un tiempo pues larguito, pero sí, la que más me acuerdo fue en otoño, como esos vientos tan impresionantes, los atardeceres increíbles. Y pues ya cuando decidí volverme para Medellín, directamente dije como pues vámonos para fotografía y me metí a la academia Yurupari, que pues como ya estudiar un poquito más a fondo, y de hecho ahí fue que conocí a Nico unos añitos después. Ah, porque esa era Sí, mi otra pregunta de cómo habían empezado a Sí, trabajar juntos. ahí se junta todo. sí, nos conocimos en Yuru, pues en Yurupari, y en clase de cine. Sí. Y no Sí, sé, como que nos unió también como pues un poco la música, porque Laura era muy rockerita todavía, yo también soy muy rockerito. Entonces nos empezamos como a unir por ahí y nos volvimos pues uña y mugre, pues porque para mí teníamos un Laura es como mi alma grupito, gemela. pero Pero, teníamos como un grupito en esa época, pero un grupo de Sí, música o un grupo de parceros. no, no de de amigos de parceros. clase de cine. Ah, ya, 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 de cineastas. Ujú. Y la verdad fue que nos hollamos mucho esa materia, pues Sí, pasamos súper bueno. Bueno, exacto. entonces están parchando en Yurupari y de ahí cómo empieza, o sea, cómo llegan a la a fotografía de producto, pues sí, como digamos que, Ujú. o cómo es la clasificación. Entonces sería fotografía de producto es una gran categoría que embarca fotografía Exacto. gastronómica. Pues uno podría embarcarla ahí, aunque para mí es va aparte, pues porque trae Un- como un proceso diferente, trae el maquillador de alimentos, en cambio para productos simplemente es otra cosa. Pero cabe, Sí, es todo cabe otro en producto cuento. realmente. Bueno, ¿y Sí, cómo, realmente yo creo que producto es muy grande. La fotografía de alimentos sí es como su propia categoría por sí sola. y cómo llegaron ahí? O sea, porque me imagino que en Yurupari, o sea, está desde, no sé, como el espectro súper artístico abstracto de, no sé, hasta, sí, moda y demás. Pues Exacto. sabes que todo se dio como, como muy, muy natural, porque en esa época Nico yo creo que se enfocaba más como por retrato, moda, pues que de hecho Sí. son como las cosas que le gusta a él. En esa época yo simplemente tuve un cafecito, abrimos un cafecito en Envigado Mm. y mi mamá me pidió el favor que le tomara las fotos a los productos. Entonces yo empecé haciendo eso y todos los chicos de los restaurantes de los lados me empezaron a decir lo mismo, pues como, ay, que no te quedaron muy bonitas las fotos, tómame las de mis hamburguesas, el del Mm. lado me dijo lo mismo. Entonces por ahí como que se empezó a dar la cosa y pues yo me empecé a dedicar pues ya a eso y Nico llegó al tiempito Súper, súper. y ya creamos la sociedad en sí. Entonces ahí nació Food, ¿cierto? Ahí nació. No, primero teníamos otro nombre que no mencionaremos. Un hombre Nos totalmente vamos fallido. nos vamos a reservar y fuimos esa empresa por un año. Sí, Bueno, Y bueno, entonces, después al año ya sí fue que nació Food, pues, y ya dimos como con el nombre y el logo. exacto. No, teníamos un nombre como súper general y súper extraño que nadie entendía. Y un Mm, día Nico, yo no sé cómo se le prendió así como el bombillo, y yo como, comparte el nombre de Food, pues como Food Photography, unidos, el juego de palabras. Entonces fue como, wow, fue perfecto, fue que ahí ahí fue. fue. bueno, entonces de ese primer año que fue, estoy asumiendo que fue un periodo un poco oscuro, ¿cuáles fueron esas anécdotas como que, ay, marica? O como esos No, momentos pero para ¿sabes recordar qué? o qué. Pero sí Antes, fue un año pero muy yo creo que difícil. fue un año difícil, pero fue un año muy bueno también, porque nos dimos pues contra el piso durísimo, pero lo que Laura y yo aprendimos en ese año, Andrés, no te imaginas, pues o sea, yo lo agradezco mucho. Es que uno aprende mucho en la universidad, pero realmente la práctica, así sea, pues lo que sea mínimo, pero uno aprende demasiado trabajando directamente ya con un cliente, lidiando los Sí, caprichos y viendo cómo solucionar las cosas
a la hora de la verdad. ¿Cómo son los clientes canzones? Sin decir nombres. Sí, obvio. Pues digamos, esta mañana nos estábamos acordando como del primero que tuvimos, Ajá. que fue una aventura totalmente, pero él no estuvo aprobando cada foto y ahí fue que aprendimos que teníamos que tener al cliente aprobando el material. Y cuando le mandamos el material, pues no, habían cosas que él no esperaba o que él no quería y pues la verdad sí fue un poquito grosero al decirnos que no se No, quería pues tragar todo ese grosero, material. fue súper Y nos grosero. tocó volverlo a hacer, pero pues con todo el gusto. Ay, güey, Ya, pucha. o sea, lo repetimos, Usó pero otras ya palabras sí, realmente. súper bien, porque lo que faltó ahí y fue pues como una Comunicación lección también. impresionante, es como tener mucha claridad con el cliente, qué es lo que Sí. querés, cómo lo querés y qué tanta gabela creativa tenemos, o sea, hasta dónde nos Total. podemos mover con la creatividad o si lo que querés es lo que querés y punto. Porque como hay clientes que les gusta trabajar solamente con cosas de su propia marca, Sí. digamos Crepes and Waffles, ellos tienen sus propias cucharas y sus propias copas. Bueno, puedes Ujú. llegar y ponerle otra utilería, otro emplatado, ellos ya tienen lo que es. Ah, ok. Entonces es aprender exacto, a entender al cliente 100% y reflejarlo en las fotografías. Ujú. Pero entonces ahí, por ejemplo, un cliente que sea súper estructurado como Crepes, digamos que puede ser más aburrido que uno que te diga como que no, parce, necesito una hamburguesa bien loca. O cómo es ese balance como de estabilidad y creatividad. Pues yo creo que ni siquiera es aburrido, es más a la fija, uno ya sabe qué tiene que hacer y cómo le va a gustar. Pues digo Ujú. yo, ¿qué piensa Nico? Pues a mí sí me parece que hay como una pelea ahí con la creatividad, pero es algo que está pues en todos los campos de la fotografía, ya cuando estamos hablando pues de fotografía profesional, y es que muchas veces pues o sea, el dicho, el cliente siempre tiene la razón, lo que el cliente quiere es lo que hay Sí. que darle. Muchas veces le Exacto. dan a uno como un espacio para ser creativo y a mí me parece que eso rinde frutos pues y da pues unos frutos espectaculares pues Y porque uno sale con unas fotos mejores. en general nuestros clientes nos dejan pues como ponerle nuestro toque y cuando se Mm, contactan con nosotros es precisamente porque les gusta que nosotros pues les demos opciones, nosotros proponemos fondos, texturas, entonces eso es también muy bacano, que no es simplemente hacer el producto, sino que proponemos toda una ambientación y como contar una historia a través de esas fotos. Súper, sí. Sí, eso siempre creo que ha sido como o sea, como el eje central, como cuente una historia de lo que sea, o sea, de la persona, Total, del exacto. lugar, de... Bueno, ¿y que te transmita algo. algún cliente que les haya dado así como espacio creativo y hayan salido, pues alguna cosa como que se acuerden como que marica, le pusimos tal cosa a la hamburguesa o como algún momento así que ustedes digan como que, uy, qué cosa más Pues rara no nos fue salió. tanto, sabes que no fue tanto con un cliente, fue más una cosa que hicimos nosotros para poderle mostrar a los clientes como otras opciones. Una vez hicimos una hamburguesa volando que pues a mí me parece que quedó muy bacana, igual todavía estamos pues como muy recientes pues en el campo, Sí, que hablando de esa ha hamburguesas sido, voladoras, esa está en la página, ¿no? sí, Pues Sí, 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 en el feed. ya ahorita la vi y yo dije como que bueno, ¿cómo puta hicieron esa foto? Eso es todo un despliegue gigante. Creo que nos demoramos 8 horas. sí, Oye, pues o ¿Qué? sea, la estructura que tuvimos que montar, te lo juro pues que literal. necesitamos ingenieros y arquitectos pues. Asistentes, como cuatro Uf, asistentes. si hubieran hecho el Pero edificio Space con ese nivel de detenimiento, ese edificio estaría intacto en este momento. Pero a ver, entonces, ¿cómo fue el proceso? Entonces dijeron, listo, vamos a hacer una hamburguesa. ¿O cómo salió la idea? Porque yo he visto, por ejemplo, que hay videos que muestran que la hamburguesa como que se va uniendo así, o que la galleta se va estripando y eso. pues realmente fue eso, fue ganas de experimentar, como llevar más allá la foto, no solo la hamburguesa servida, sino como poder ofrecerle algo más al cliente, algo mucho más atractivo. Entonces nos dimos pues como a la misión de investigar, nos juntamos pues con otro colega, hicimos un montón de cosas y aprendimos cómo hacerlo, pero pues realmente es muy complicado y son fotos que no van a salir 4 o 5 fotos, sale una foto que es Una para un foto. afiche, para una valla, Ajá. es para una publicidad especial.
Y en cuanto a técnicamente cómo lo hicimos, pues eso lleva muchos metros de alambre, Sí, varios pisos, pues como que hay varios pisos y vos vas poniendo todo, mucho Photoshop, Ah, pucha. sí es es como una una mezcla mezcla de así como de todo, todas las disciplinas. sí. Bueno, Y entonces, cosas muy difíciles, pues por ejemplo, también como en el lado del maquillaje y el styling, me acuerdo de Como Laura el queso, uf, sufriendo, ajá, con el queso, por ejemplo, que el queso tenga el caído que es, eso es, pues, cuando se pone uno a intentar ese tipo de fotografías que se salen de la norma, es que realmente se enfrenta pues como unos problemas que nunca ve, pero es muy bacano poderlo solucionar. y últimamente la tendencia en los alimentos sobre todo está en que se vea todo muy natural. Antes era el food styling súper perfecto, la bola de helado perfecta, todo perfecto. Ahora se está usando más como que se vea natural, estilo de vida, un mordisquito, harinitas. sí, sí. Ujú. Entonces, sí, entre más natural en este momento todo, mucho mejor. Bueno, y hablando de fotos en específico, también hay una que es la típica Pepsi, pues la típica bebida así sudando. Sí, Eh, Creo que esa es más fácil que hacer que la hamburguesa voladora, o cómo es la cosa. Pues sí es más fácil, obviamente, pero también lleva su técnica. Por ejemplo, Nico, como sabe, hay formas de hacer condensación, pues que se llama así en las bebidas, que se vea pues como parejo. Pero digamos esa foto de la Pepsi en específico, pusimos muchas de las gotas, gota por gota. Ush, marica. sí, Entonces, sí, por es ejemplo, un, ¿esa cuánto se demoró? Pues no, no tanto, pero sí se demora por ahí media horita en cada producto. En una láctica te puede demorar media hora, Bueno, sí 40 es pues, pero minutos. solo en bastante. el maquillaje. Ujú. Ya cuando Con pasamos la pues foto, no eso tanto. a la sesión ya es otra cosa. Wow. Entonces, por ejemplo, si, no sé, digamos que yo tengo un bar de 5 bebidas. Sí. eh, ¿Cuánto se demora el proceso desde que ustedes llegan hasta que sale ya el archivo para exportar? Pues en el momento, 5 bebidas, ponle media hora cada una, 2 horas y media. Sí. Y ya mientras Nico hace toda la magia en el revelado, por ahí cuánto te demoras, baby, unos 3 días hábiles. 3 o 4 días hábiles y realmente somos Pues como no solo el trabajo rapiditos de para la el asunto. foto, sino también el revelado y pues sí, todo eso. Pero entonces son 3 días de sentarse en Photoshop y super juicioso con las fotos y todo. Sí, señor, eso es de darle duro. Y Ay, Es lo mucho weón. que más cuidado al nos gusta. detalle, o sea, en los alimentos, por ejemplo, la gente cree que en el retrato hay que ponerle pues mucho cuidado al detalle, que la piel, que las pecas, que no sé qué, que no sé dónde. Es porque no se han enfrentado a, digamos, una paella, donde usted tiene que pues prestarle atención a cómo está el pulpo, que este arroz, que se me salió un arroz del plato. Entonces es un cuidado al detalle impresionante. Pues me siento que es una fotografía y muy bacana, pues como muy juguetona, pero dentro del jugueteo y eso hay un nivel de concentración absoluto. Si uno ve, por ejemplo, a Laura cuando se pone a maquillar, eso es una flecha, ¿me entiendes? O sea, es preciso, pensando en cada cosita, y yo ya pues como que traslapo eso al Photoshop y a la edición, y es también el detalle por cosita, cosita, cosita. Muchas veces, digamos, editando, lo que hacemos es que seccionamos el producto por partes. Sí. Entonces voy a editar solo los calamares de esta paella y voy a trim, listo, ya terminé eso, me voy por otra, como Sí, como por Otra cosa, ingrediente. o exacto, hablando y de no otra coger el cosa, macro. digamos, en la comida también, como todo, es como en los modelos, no todos son aptos para la cámara o no todos son Exacto. fotogénicos, no todas las latas son fotogénicas, hay unas latas que están arrugadas, hay unas que tienen el cosito por donde se destapa al revés, entonces tenés que hacer un Ah, casting de todo, si es una gaseosa, tenés que hacer un casting en la nevera del éxito, Coca-Cola por Coca-Cola, cuál es la más bonita, las fresas, en las verduras es súper importante. Entonces eso también es súper importante. ay, marica, yo nunca hubiera pensado que uno tiene que hacer pues, un casting de un huevo, pues, o como que Los buscan. panes de la Sí, hamburguesa, o sea, yo llamo los siempre al panes, cliente y uf. es como, por Dios, llevar los panes así abrazaditos en la silla de adelante del carro con cinturón para que no se arruguen y queden perfectos, porque sí.
un mal pan de la hamburguesa puede dañar toda la foto. Nosotros molestamos y todo porque decimos que cuando vamos a comprar ingredientes y eso en Del Este o algo así, pues, los pelados que van, cogen todo y la bolsita al final es toda chiquitica. La vez con tres pasada me miraban cositas. escogiendo la gaseosa y la señora me miraba como, pues esta niña que está escogiendo si todas las Coca-Colas son iguales, y me decía como que niña necesita ayuda. Y yo, ay no, qué pena, simplemente es que necesito la lata más bonita. Como, ¿qué? Pero sí. Entonces, por ejemplo, volviendo ahí a lo de la edición de Photoshop y eso, pues como las horas hombre dedicadas en la edición, sería de pronto más fácil hacer que como bebidas que comida o qué, o no necesariamente. No, Pues yo creo que es por todo es como muy igual. similar, ¿cierto? Ujú. El detalle va en todo. Es depende depende más bien de la complejidad del plato, o Por digamos si ejemplo, la la bebida comida tiene, rápida es otro nivel de demorado. uf, Las ¿En hamburguesas se serio? demoran mucho, los sí. helados. ¿Qué es lo más fácil? Como no sé, un pedazo de pan en un plato, pues, o como, No, ¿cuáles lo son más los? fácil es tener un chef que emplate Sí, un y chef ya que haga uno un emplatado simplemente así como, perfecto. y ya uno simplemente refrescar y acompañar y armonizar, pero desde que haya un chef emplatando y como que sepa todo cómo va, uno trabaja en conjunto perfecto. Ya cuando a uno le toca hacer todo, por ejemplo, con unos perritos de comida rápida, unas papitas de esas que llevan queso, Sí, sí, porque eso eso se es un demora vómito ahí, o sea, cuando uno se lo come uno no está Sí. pensando en eso, yo pero no quería decirlo así, pero sí es como un reguero de cosas y no tienen piedad con la salsa. Eso quiere salsa de piña y lo bañan, entonces ya no se ve el producto, sino que se ve un baño de salsas y eso es muy teso de la parte pues, ya visual. Ya Bueno, señores, esta fue la primera parte de la parla que tuvimos con los creadores de Food, Nicolás y Laura. Listo, no se pierdan la segunda parte donde nos van a compartir tipsitos, consejos y más secretos de cómo se hacen esas fotos increíbles de comida que lo hacen a uno dar hambre.